Como todos sabemos, la artrosis es una de las principales fuentes de dolor y discapacidad en la población de edad avanzada. Afecta aproximadamente a 3 de cada 10 adultos mayores de 60 años y es la enfermedad articular más frecuente o más común en el mundo desarrollado. En consecuencia, es una de las causas de discapacidad crónica y de gasto económico más importantes. Tradicionalmente se ha considerado la artrosis como una enfermedad degenerativa relacionada con una lesión crónica repetitiva, pero en trabajos más recientes se ha evidenciado que existe un proceso inflamatorio crónico que afecta tanto al hueso como a la sinovial y que sería responsable o influiría en la proliferación de la neovascularización, que a su vez provocaría el crecimiento de nuevos nervios sensitivos no mielinizados, que serían los responsables del dolor crónico que sufren este tipo de pacientes. Decir que estos hallazgos, es decir, neovasos y nervios sensitivos acompañantes no mielinizados, se han descrito también en otros procesos inflamatorios, en otros tejidos en donde se producen lesiones por sobreuso, como pueden ser la epicondilitis o las tendinitis crónicas, por ejemplo, de Aquileas, y que por eso este procedimiento se puede utilizar y funciona bastante bien en este tipo de procesos como la epicondilitis, por ejemplo. Actualmente las opciones de tratamiento son múltiples y variadas, eso quiere decir que realmente no hay ninguna totalmente efectiva. Estas incluyen los antiinflamatorios, las inyecciones intraarticulares de esteroides, de ácido hialurónico, de plasma rico en plaquetas, la radiofrecuencia de los nervios geniculares o del peroneo recurrente y, por último, la prótesis de rodilla, reservada básicamente a la enfermedad degenerativa articular severa y para aquellos pacientes que tienen realmente una limitación funcional importante. Es verdad que hasta en un 30% de estos pacientes las expectativas con la prótesis de rodilla no se cumplen y hasta en un 15% de ellos se produce un dolor moderado o severo después del implante de la prótesis. ¿Cómo vamos a definir la embolización de las arterias geniculares? Pues bueno, lo vamos a definir como un proceso endovascular mínimamente invasivo y encaminado al tratamiento del dolor en la osteoartritis. Podemos decir aquí ya la conclusión. Es un proceso relativamente sencillo, es un proceso efectivo y muy reproducible. Vale. Como todos saben, el doctor Okuno, sobre el año 2013, fue el que describió el tratamiento de la embolización, de la neovascularización anormal en las zonas dolorosas relacionadas con la osteoartritis y desde entonces se han publicado y se ha puesto en evidencia la utilidad de la embolización, de esa neovascularización en este tipo de patología. En cuanto al procedimiento, ¿qué es lo que nosotros debemos de plantearnos al implantar este procedimiento en nuestro servicio? Bueno, ¿cuál va a ser el propósito del procedimiento? ¿Qué pacientes van a ser los candidatos adecuados? ¿Y en qué consiste la técnica? El propósito, la desvascularización de esa neovascularización presente en el proceso degenerativo artrósico. Con eso vamos a reducir la llegada de todos los factores implicados en perpetuar ese proceso inflamatorio y además vamos a producir una neurólisis isquémica de los nervios sensoriales sensitivos no mielinizados que acompañan a esa neovascularización. ¿Para qué pacientes estará indicado este procedimiento? Básicamente para todos aquellos pacientes con una artrosis degenerativa que presenten un dolor mayor de 4 en la escala visual analógica y que no hayan respondido a los tratamientos convencionales, a los tratamientos habituales, al menos durante 6 meses. Es decir, potencialmente tenemos un campo de actuación
importante. Como criterios de exclusión, todos los relacionados con cualquier tipo de arteriografía y aquellos pacientes en los que realmente tienen un dolor leve, menor de 4, una expectativa de vida menor de 12 meses o procesos inflamatorios, procesos infecciosos o neoformativos concurrentes. El procedimiento es muy sencillo. Cualquiera de nosotros domina la arteriografía. A fin de cuentas es una arteriografía, como todas ellas, consentimiento informado. Cuestionario VAS-COS para intentar monitorizar la respuesta de los pacientes al tratamiento que vamos a realizar y después, como toda arteriografía, sedación superficial si el paciente lo requiere, acceso femoral, en nuestro caso siempre utilizamos el acceso contralateral, se puede utilizar si el acceso ipsilateral anterógrado, es igual de seguro y tal, nosotros nos sentimos más cómodos con el acceso contralateral. Arteriografía selectiva de la zona para valorar la vascularización de la rodilla, arteriografía supraselectiva y en algunos casos hay quien hace un angio, un TC en la sala de angio. En nuestro caso no lo hacemos, pero creemos que nos complica un poco el procedimiento. A continuación, embolizamos todas las arterias geniculares que presenten un teñido patológico. Cierre del punto de punción con un cierre vascular, observación 4 o 6 horas en hospital de día quirúrgico, visita por fisioterapia para que siga con los tratamientos complementarios y nosotros realizamos un control al mes, a los 6 meses y a los 12 meses. Este sería un ejemplo de la encuesta COS que valora distintos parámetros como la rigidez, el funcionamiento de la rodilla para el paciente en actividades cotidianas, en actividades deportivas. En nuestro caso, lo de las actividades deportivas queda fuera del cuestionario porque nuestros pacientes son pacientes bastante ancianos. Nuestra media de edad es de 70 años o más. Y luego valora la calidad de vida durante los últimos 7 días. Este sería el cuestionario COS, que múltiples ítems, es un cuestionario un poco engorroso y es el cuestionario que todos conocen de la escala visual analógica. En cuanto al material, como cualquier arteriografía, introductor, catéter diagnóstico, microcatéteres. A mí particularmente, después de la curva de aprendizaje y de haber realizado unos cuantos casos, la medida que más me gusta es la de 1.7 y, por si les puede ayudar, el Merit Bourgeois es un catéter que tiene desde medidas de 135 y 150 y distintas curvas que nos pueden ayudar a cateterizar supraselectivamente las arterias geniculares. En cuanto al material embolizante, puede ser imipenencilastatina, como ha dicho la doctora Fernández, o partículas. Cierre vascular y hielo en la zona diana sobre la que vamos a actuar. Como una pequeña repaso de qué consiste un material embolizante y otro. Como dijo la doctora Fernández, el imipenencilastatina, cuando se mezcla con contraste, produce unas partículas muy pequeñas, de entre 10 y 70 micras, con una mediana de unas 40 micras. Las partículas que se utilizan habitualmente en la embolización de la rodilla están entre 100 y 300 micras. El efecto embólico del imipenem es temporal y el de las partículas, como todos saben, es permanente. La reacción inflamatoria de ambas es escasa, es baja, y el volumen utilizado en la embolización de las arterias geniculares es realmente bajo. Yo, en toda esta serie de pacientes, no creo que haya utilizado nunca más de 3 mililitros en la embolización de las arterias geniculares. Como dijo la doctora Fernández, 5 mililitros de contraste, el imipenem, un vídeo rápido, es súper sencillo, es a tiempo real el vídeo y lo que se tarda en obtener un preparado de imipenem listo para la embolización. Una vez hecha la suspensión del imipenem, se retira la mezcla y se pasa a una jeringa de 1. Nosotros utilizamos jeringas de 1. Y a partir de este momento estaría listo para el uso. Como dije, es un procedimiento relativamente sencillo. La anatomía es muy constante. 2 minutos.
arterias geniculares laterales superior e inferior, mediales y recurrente, mediales la genicular descendente, superior medial e inferior medial. Esa sería la teoría y esto sería con lo que nos encontraríamos en la práctica. Genicular superior lateral, inferior lateral, descendente y en este caso no vemos la superior medial ni la inferior medial. Voy a poner un caso, paciente de mujer de 76 años con una gonartrosis izquierda avanzada. Esta sería la arteriografía de planificación diagnóstica. No sé si se ve bien, sí. Ya en la diagnóstica vemos un teñido significativo en el compartimento medial. Como arterias geniculares vemos la superior lateral, inferior lateral y la descendente. Tratamos de cateterizar supraselectivamente para evitar complicaciones, dada la enorme cantidad de anastomosis entre las arterias de la zona y la presencia de ramas cutáneas. Cateterizamos supraselectivamente la zona, vemos el teñido, inyectamos el imipenencilastatina, vemos cómo desaparece el teñido y debemos siempre dejar permeable el tronco principal. Esta sería la genicular inferior lateral y vemos una diferencia significativa en el teñido. Prácticamente no hay teñido, luego en teoría no debemos de embolizar esta arteria genicular. Como tengo tiempo, ¿cuándo finalizamos el tratamiento? Muy sencillo, cuando disminuye la neovascularización o si lo observamos cuando se elimina el teñido hipervascular subcondral. Como complicaciones, pues se han descrito parestesias plantares, pero yo solo lo he leído en un artículo en el que refería a dos pacientes con parestesias plantares. Nosotros en nuestra serie no hemos tenido ninguna. Enrojecimiento cutáneo, que realmente no sé si es una complicación, porque se da prácticamente, yo diría que en el 90% de los pacientes. Hematomas en el punto de punción, como en cualquier arteriografía, y otro, pues, embolización en sitios no deseados, osteonecrosis, atrofia muscular, pero realmente son complicaciones anecdóticas, porque si el procedimiento lo hacemos de manera supraselectiva y finalizamos la embolización cuando el tronco principal todavía está permeable, estas complicaciones prácticamente no se dan. No sé si se ve bien, sí, ahí se ve. Esto sería lo que prácticamente se produce en el 90% de los pacientes, que es un enrojecimiento cutáneo, y en los casos más importantes, incluso abones. No hemos tenido ningún caso de necrosis cutánea. Como creo que me da algo de tiempo. Ha terminado el tiempo hace un minuto. No puedo poner esta, que bueno, voy a poner esta que es muy bonita para que vean que realmente... Paciente varón de 57 años, con un dolor en la rodilla izquierda, una miotrofia del cuádriceps, se le hizo resonancia, es objetivo además una condropatía rotuliana tipo 2 y una artropatía básicamente del compartimento externo que no respondía al tratamiento habitual. Él refería un dolor de moderado a severo. Esta sería la arteriografía diagnóstica. Como ven, hay un teñido muy patológico, muy evidente en el compartimento externo, que depende de la arteria recurrente. Tratamos de cateterizar selectivamente dicha arteria. Vemos que efectivamente el teñido es muy evidente. Realizamos la embolización y este teñido no se visualiza y permanece permeable el tronco principal. Pues... muchas gracias. Muy bien.